Esto es Mesa de Cristal. Le saluda su amigo Milo Moreno. Bueno, en primer lugar hay que aclarar, no hay ninguna nueva ley de inmigración. Lo que hay son una serie de órdenes ejecutivas que ha firmado Donald Trump detallando administrativamente cómo se va a poner en práctica la ley de inmigración de 1996 que firmó el presidente Bill Clinton. Eso es lo que hay. Entonces, él firmó 3 órdenes ejecutivas, una para construir el muro en la frontera. Ya el día de ayer resulta que solamente hay $20 millones del presupuesto de seguridad nacional para construir el muro, lo cual pues alcanza como para 3 kilómetros de muro. No va a ningún lado hasta que el Congreso no apruebe, si es que aprueba, hasta que el Congreso no apruebe un presupuesto real no hay nada. La segunda era la prohibición de que entraran a los Estados Unidos las personas de 7 países árabes de mayoría musulmana. Esa segunda orden ejecutiva fue desafiada en las Cortes, no fue a ningún lado, se congeló y ahí está congelada en las Cortes. Y la tercera es una orden ejecutiva que elimina lo que en la administración de Obama le llamaban las prioridades para la deportación. Barack Obama, según esto, había marcado como prioridades solamente a los criminales y la gente que no tuviera antecedentes penales prácticamente no tenía que temer de inmigración. Esta tercera orden ejecutiva de Trump elimina eso y dice que todo el mundo es deportable. Pero eso ya lo sabíamos, es decir, todo el mundo sabe que estar en Estados Unidos sin papeles es una falta administrativa que se castiga con la deportación. Entonces tenemos que recordar que toda persona que no sea ciudadana de Estados Unidos puede ser deportada. Eso es así desde 1996. Entonces tampoco le damos ninguna novedad a esta tercera orden ejecutiva, es decir, desprotege a la gente que no tenga antecedentes penales, pero no es tampoco nada nuevo, no es ninguna novedad, ya desde hace 20 años así es la ley. No sé, Carlos, ¿qué quieras decir? Bueno, lo que yo quería plantear es lo que se está haciendo en función de tratar de crear claridad en la comunidad. Y creo que los medios han jugado un papel terriblemente confuso, porque cada vez que prendes la televisión, cuando escuchas las noticias, pues sales más asustado de lo que estabas con los pronunciamientos de este presidente. O sea, todo toma una magnitud exagerada, y por otro lado también empiezan a alimentar, por ejemplo, durante el día del discurso del Estado de la Nación, se empezó a hablar que iba a haber CNN y New York Times publicaron artículos en que la Casa Blanca filtró información diciendo que iban a hablar sobre una posible reforma migratoria. Quizás esto lo hicieron para obtener más rating, y que todo el mundo se pusiera a ver la televisión, porque ahora sí ya iba a haber una reforma migratoria. O sea, de pronto el demonio se iba a ablandar. Pero bueno, en realidad cuando ustedes escuchan el discurso, pues el discurso fue exactamente todo lo contrario, al beneficio de la gente. Fue un discurso oprobioso, fue un discurso de insulto, discriminatorio, que puso a nuestra comunidad para casi enfrentarla con la comunidad afroamericana. O sea, ese es el mensaje que nos dejó esta cuestión. Entonces, yo creo que lo que estamos tratando de hacer es crear un tipo de conciencia en la comunidad que conozca sus derechos, pero sobre todo que no tomemos una actitud
pasiva de que el miedo nos esté matando. Yo creo que la cuestión aquí es cómo ser proactivo, constructivo, organizativo y tomar acción y decir ya basta. O sea, no podemos... Omar López dice que lo quiero citar porque él dice que pareciera que estuvimos en una relación del hombre que le pega a la mujer y la mujer le dice pues yo quiero tu apellido, yo quiero que me des esto, y él le sigue pegando en lugar de decirle, bueno, pues si no me quieres, pues ahí te ves, ¿no? Ahí te ves en televisión. Entonces, creo que tenemos que cambiar ese debate, porque el debate del temor, del terror, no creo que nos va a llevar a ningún lado. Al contrario, paraliza a nuestra comunidad. Y, por ejemplo, ahí en la Villita, aquí en Pilsen, pero especialmente en la Villita, ya reportaron pérdidas los comerciantes, porque la gente no ha estado saliendo a hacer las compras usualmente. Podría ser por el miedo, o podría ser porque quieren guardar su dinerito en caso de una emergencia. Efectivamente, y eso nosotros estamos respondiendo a eso bajo un lema: el miedo paraliza, la buena organización, la buena información organiza. Y eso es muy importante porque los medios de comunicación, Telemundo fue el primer canal en español que repitió esas noticias coladas de CNN de que iba a haber reforma migratoria, y después todo lo contrario, ¿no? Es decir, cómo Trump amenaza de vuelta y de vuelta a la comunidad. Entonces los medios de comunicación están usando el miedo para vender. Mientras más miedo hay en la comunidad, pues más pegada la gente está al televisor, a la radio, entonces suben los ratings, y estas cadenas de medios de comunicación irresponsablemente pues se aprovechan de ese miedo y lo fomentan el miedo, porque así suben y suben sus ratings. Entonces no hay que caer en ello y no hay que reproducirlo. Yo sigo trayendo a colación la fotografía que salió, tú la has de haber visto porque circuló muchísimo por miles, de un señor con un uniforme verde que supuestamente estaba dentro de un Walmart y que era la migra que estaba pidiendo papeles en el Walmart, y resultó a los cuantos días que no era cierto, sino que era un señor del servicio forestal. Entonces, pues sí, son los que cuidan los bosques y se visten de verde. No tiene nada que ver, pero cuando la gente empieza a reproducir rumores de que no vayan porque ahí están, etcétera, nosotros mismos nos perjudicamos. Entonces el miedo paraliza, la buena información organiza. Si no es cierto, si no le consta a uno que la migra está efectivamente pidiendo papeles en algún lado, no difundan el rumor. ¿Sí? Eso va contra nosotros mismos, nos estamos disparando en el pie, porque mientras más miedo tenga la comunidad, menos se organiza. Es decir, cuando la gente en vez de dormir en la cama empieza a dormirse debajo de la cama, entonces la gente tampoco está dispuesta a protestar, dispuesta a ir a una reunión, dispuesta a organizarse, dispuesta a hacer nada, y eso no es lo que vinimos a hacer a los Estados Unidos. Nosotros aquí vinimos a vivir, según dice todo el mundo, ¿verdad?, mejor que en nuestros países de origen, y este tipo de vida no es mejor que en nuestros países de origen. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? O peleamos por vivir mejor, ¿sí? O entonces que cada quien se regrese, ¿verdad?, que haga su maleta y se regrese. Yo creo que esa no es la solución. Yo creo que ese es el punto más importante, ¿sí? No hay que tener miedo porque no está pasando nada que no hubiera pasado durante los últimos 8 años de Obama. Obama deportó en promedio más de 1,000 personas cada día. Y lo que estamos viendo hoy no es nada diferente. La migra no está efectivamente en las calles. Sí agarraron un Dreamer aquí, sí agarraron un Dreamer allá, pero les digo, ha habido 1,500 Dreamers deportados. ¿Por qué? Porque dejaron vencer su estatus. ¿Por qué? Porque cometieron otras faltas, otras violaciones. Recuerden que hay muchos crímenes por los cuales puede ser deportada una persona, tenga o no tenga papeles. Si no tiene papeles, simplemente por no tenerlos, ¿sí? Pero aún con papeles, un residente legal permanente puede ser deportado si comete algún crimen con armas de fuego, algún crimen con drogas ilegales, algún crimen de violencia, ya sea violencia doméstica o robos o asaltos o lo que sea. Entonces no hay nada nuevo realmente bajo el sol. Hay una cuestión
que se está generando y decíamos que en 2006 salimos a las calles a luchar contra la ley Sembreno, que criminalizaba al migrante. Y hoy pues estamos en un clima similar, o sea, de criminalización. O sea, ese es el factor principal. O sea, no hemos visto, o sea, como se dice, todavía no hemos visto nada. Ahorita es solamente una campaña psicológica de amedrentar, de ablandar a la comunidad, porque ese es el estilo de Trump. O sea, te golpea, te amenaza. O sea, como la relación con México, que le dice, bueno, contigo o sin ti, no me importa, pero las cosas van a suceder, tú vas a pagar el muro. De la misma manera están jugando con el sentimiento de la comunidad, o sea, están en la cuestión de crear una psicosis colectiva. Exacto. Y esto creo que requiere de realmente entrar en una polémica, porque no podemos ayudar a que esta psicosis colectiva continúe. Sencillamente la criminalización del 2006 hoy se plantea que pues, todo el que sale deportado es mal hombre, es mexicano, aunque sea de cualquier lugar, pero pues como él, yo creo que para él su geografía de América Latina es México, pues, todos somos mexicanos para ese propósito. Y está generando esa cuestión de realmente apabullar el público estadounidense. El problema es que esto genera y alimenta los mensajes de odio, alimenta a la gente pues que digamos que son ignorantes y que por ignorantes son racistas. Demos el beneficio de la duda porque a lo mejor la gente no nace racista, no sé. Pero alimenta esto y entonces ya se han visto crímenes de odio. Exacto. Se ha visto la fragmentación. O sea, lo que él trata es de fragmentar. Y fragmentar en el estrato de abajo. Fragmentar los negros con los latinos, fragmentar los indocumentados con los que tienen papeles, criminalizar al indocumentado. Y hubo un señor ahí que le mataron un hijo, el señor es afroamericano, y lo lleva ahí para mandar un mensaje a toda la comunidad afroamericana de que estos ilegales, entre comillas, son los que están creando estos crímenes. Y luego entra en el tema de Chicago, por ejemplo, que incluso hay una cuestión que hay que ver con mucho detenimiento, que dos legisladores de aquí, afroamericanos, se quedaron al final de la conversación con Donald Trump y luego sale un anuncio que dice que el senador, el representante Bobby Rush está invitando a Donald Trump a venir a Chicago para ver la crisis de violencia que existe aquí. Pero eso debe tener un doble filo. Nunca creo que... O sea, ellos están actuando muy estratégicamente cómo dividieron esta comunidad, cómo quitarnos el empoderamiento que hemos logrado poco o mucho en los últimos años y cómo resumirnos y aislarnos en una especie de apartheid interno. Creo que eso es importante también entender. Así es, que sepan la comunidad de eso. Bueno, para los amigos que acaban de sintonizarnos, nos encontramos en uno de los hermosos barrios de aquí de Chicago, como es Pilsen. Le quiero pedir de favor al señor Mujica, a ver si le escuchamos por el otro micrófono. Sí, en ese micrófono, porque ese llega hasta la China ese.
Ah, órale. Bienvenidos primeramente al señor Arango, al señor Mujica, líderes comunitarios aquí de la ciudad de Chicago. Este tema es importante. Esta es la primera vez y para mí un honor el tenerles aquí en el programa Mesa de Cristal de TV Variedades. Preguntaba al señor Mujica, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el formato? ¿Qué tiempo tengo que hablar? Yo sé de que si le damos el micrófono usted tiene 1, 2, 3 horas porque hay mucho. Así que no se preocupe, tranquilo, TV Variedades de su casa, igual a usted, señor Arango. Antes de seguir con este tema interesante, me gustaría para mis televidentes, los que nos están escuchando, algunos no conocen la trayectoria de ustedes. Me gustaría que se identifiquen qué tiempo ustedes están por acá, por Chicago, haciendo esto, ¿no? En luchar. Sé que toda la vida de ustedes, si pertenecen a alguna organización, que lo nombren, si están, tienen actividades, un número telefónico para que se comuniquen y sepan esa labor que ustedes realizan aquí en esta bella ciudad de Chicago. Pues entonces que comience Carlos, que es el de más señoría. Bueno, yo creo que acá nuestro amigo Milo lo que quiere es saber nuestra edad. Sacarnos los ojos. Creo que por ahí va la cosa. Bueno, mire, pues hemos trabajado muchos años alrededor de este tema. Yo creo que desde en los Estados Unidos desde 1975, aquí en Chicago, y nos ha tocado ver toda esta película en diferentes momentos, ¿no? O sea, hasta cuando había las redadas en los cines, cuando te paraban en el camión. Hemos visto pues en ocasiones el proceso de la operación Guardián, cuando la gente se moría en el desierto, bueno, se muere en el desierto, tratando de entrar a Estados Unidos. Hemos vivido el periodo de la amnistía que firmó Ronald Reagan, que benefició alrededor de 3 millones de personas por ahí, entre trabajadores de la ciudad y trabajadores agrícolas. Y en ese tiempo estábamos peleando precisamente para que fuera más abierto el proceso, que no hubiera toda esta cuestión de las sanciones patronales, porque después eso nos trajeron grandes dolores de cabeza, porque digamos se legalizaron estas personas, pero entonces el siguiente pues ya iba a ser perseguido por no tener documentos, hasta donde hemos llegado ahora, que es la cuestión de la verificación y las famosas deportaciones silenciosas que se le deben a Barack Obama. O sea, que ya no son con los agentes de inmigración llegando a tu casa y tirando a la puerta, que se lo hacían antes y quizás lo vayan a hacer en el futuro. Pero ahora era así muy fino, ¿no? Van a la fábrica, piden la forma I-9, se llevan los archivos, estudian si los números de seguro social coinciden con la información que tienen y después regresan y dicen tienes tantos trabajadores que no están autorizados para trabajar y los van a buscar en su casa. O sea, es una manera diferente y eso lo hemos visto. Y por eso yo creo que hemos desarrollado toda una experiencia de trabajo que nos ha llevado pues a las marchas, gigantescas algunas, pero las que yo me acuerdo no eran gigantescas, eran como 50, 60 gentes ahí peleando en frente de la inmigración, o incluso entrando en California nos metíamos a las cortes y interrumpíamos a los jueces cuando estaban tratando de deportar a la gente. Hoy no te dejan hacer eso, pero era más factible la cuestión, o sea, podías hacer todo eso, cerrar un elevador y no dejar que nadie subiera o bajara, o sea, ese tipo de acción directa, pues. Y bueno, las marchas que marcaron todo un nuevo paradigma
cuando despertó el trabajador migratorio a decir que no era criminal, que estaba aquí porque somos exilados económicos y nunca se nos ha considerado de ese modo, pero en realidad los 11 millones que alegan y 9 que sean mexicanos o de otras nacionalidades latinoamericanas son producto del dichoso Tratado de Libre Comercio que hoy quedaron sus tierras abandonadas, dejaron a sus mujeres. Y si usted va a los lugares en México, en Zacatecas y todo eso, pues hay pueblos llenos de mujeres y todos los hombres están aquí trabajando. O sea, media parte de la población está en Estados Unidos mandando las remesas. Y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo por todo este tiempo, haciendo los educacionales, las marchas, dando opinión, tratando de generar opinión y sobre todo luchando contra aquellos que creen que el asunto del trabajador inmigrante es un negocio que les da millones de dinero, también contra ellos. Excelente. Nada más, ¿alguna, la organización, algún número Sí, pues hemos trabajado con Casas desde 1994, antes con otras coaliciones, y actualmente pues tenemos una alianza por los derechos de los inmigrantes que reúne distintos compañeros tratando de poner una perspectiva más concreta de lo que está sucediendo. Hemos tratado de luchar por la unificación del movimiento de los inmigrantes, que en los últimos años se nos ha ido dispersando por todos lados y eso no nos ha beneficiado mucho. ¿Algún número telefónico para que la gente sepa? Bueno, sí, precisamente hoy en la mañana decidimos que vamos a tratar de generar un teléfono, vamos a estar ahí para contestar el teléfono y que la gente pueda tener un punto de información, y es el 312-666-5509. Vamos a tener ahí contestando el teléfono, recibiendo información, o pidiendo, dando información, o en casos de emergencia. Y pues por mi parte me tocó llegar aquí a trabajar con Carlos en otra organización que había en aquel tiempo, la Coalición del Medio Oeste en Defensa del Inmigrante. Ahí nos reconectamos, porque ya nos conocíamos desde México, pero nos reconectamos aquí en la Coalición del Medio Oeste en Defensa del Inmigrante, ¿no? En la última parte precisamente de la famosa amnistía de Ronald Reagan, que se quedó corta, y de ahí viene uno de los graves problemas de la indocumentación, es decir, de la falta de papeles. Se quedó corta porque, como siempre, no solucionó el problema más inmediato, el problema que había en ese momento de falta de papeles, pero no previó nada hacia el futuro. Al contrario, lo que ocasionó fue que la gente que se legalizaba y que después se podía volver ciudadana, empezó a pedir a todos sus familiares, ¿no? A sus padres, a sus hijos, a sus esposas, esposos, y después a sus hermanos y hermanas, y entonces para toda esa gente no había visas, y yo sigo insistiendo hasta la fecha de que ese es uno de los problemas graves del sistema migratorio de los Estados Unidos, donde se basa mayoritariamente en las relaciones familiares. Para venir legalmente a Estados Unidos hay que ser familiar de alguien que sea residente legal o que sea ciudadano de Estados Unidos, pero a lo que viene uno no es a ser familiar de nadie, a lo que viene a uno es a trabajar. El interés de venir a Estados Unidos es el interés de venir a trabajar. Entonces yo sigo insistiendo que no necesitamos visas de hermano, no necesitamos visas de hijo, lo que necesitamos son visas de trabajo, y Estados Unidos tiene que reconocer que no tiene suficientes personas en el país para sostener la economía, que necesita de los trabajadores internacionales, y que entonces todo el sistema de visas tiene que cambiar para permitir que todos esos trabajadores internacionales vengan legalmente y no darles la vuelta de que tienes que pedir una visa de hijo o una visa de esposo para venir a trabajar. No, yo no digo qué padre venir a ver a mi hermano y juntar a toda la familia, pero el interés principal no es
la unificación familiar, el interés principal es que haya trabajadores para esta economía. Eso es lo que el gobierno tiene que reconocer y es la forma de solucionar todo este entuerto. No la cantidad de visas por país, por año, sino la cantidad de visas de trabajo que se necesitan. Y entonces, bueno, que venga uno, 3 años de una visa renovable, te haces residente legal permanente y después optas a la ciudadanía si quieres o si no quieres, si te conviene, si te convencen de que hay que ser ciudadano. Yo creo que sí hay que ser ciudadano, toda la gente que pueda, que se haga ciudadana y luego se registre para votar y si hay buenos candidatos, pues que voten, ¿no? Pero el problema central ha sido siempre ese desde la amnistía 86, que todo el sistema está basado en relaciones familiares y no en la necesidad real de trabajadores internacionales.